Hola, estudiantes de Historia de las Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. En esta oportunidad les voy a presentar nuestra tercera clase del primer semestre, de las clases que dictamos en la Universidad de Panamá. En esta oportunidad, la tercera clase, vamos a escuchar con detenimiento y a estudiar la conferencia de Diana Uribe de su colección de conferencias tituladas Historia de Panamá, correspondiente al capítulo tercero, que se titula La esclavitud. Este video de 44 minutos podemos dividirlo como en 4 temas. El primer tema, ella va a concentrarse en la esclavitud misma, ese tráfico de personas que se va a dar a partir de 1533 por razón del Nuevo Mundo, pues del descubrimiento de América, y a causa de que ha habido un despoblamiento brutal de las comunidades indígenas a causa de las enfermedades que trajeron los europeos al Nuevo Mundo y que los indígenas no tenían un sistema de inmunización, de inmunidad contra, por ejemplo, la viruela, la varicela, la papera y este tipo de enfermedades que van a producir una matanza espantosa, pues un decaimiento demográfico brutal de los indígenas en América. Para los conquistadores españoles esto era un problema económico, porque para la conquista de las nuevas tierras en las colonias necesitaban mano de obra barata, esclavitud. Así que entonces se abocan a encontrar esa mano de obra y la van a encontrar en África. Los primeros traficantes de esclavos africanos van a ser los portugueses, posteriormente van a ser los españoles. Y en ese primer momento, entonces, Diana Uribe nos va a explicar esta situación, cómo se origina y por qué la esclavitud en América. Ya vimos pues que en realidad la razón es el decaimiento, el decrecimiento de la población indígena. Entonces hay que reemplazarla por otra mano de obra esclavizada y va a ser entonces, van a reemplazar una por la otra. Y son, por supuesto, dos experiencias muy trágicas desde el punto de vista humano, social. Diana Uribe va a ser muy sensible a esa perspectiva del estudio de la esclavitud. No va a ser solamente un análisis frío económico, sino humano y cultural. Entonces, esa primera parte, ella nos va a explicar ese tema de las poblaciones, tanto indígenas y africanas, cómo es que ellas, en el caso ya de los africanos, ellos van a ser secuestrados primero en su continente enorme que es África, y luego son trasladados a América en circunstancias terribles en donde una tercera parte de esa población muere en el trayecto. Y luego, bueno, la segunda parte de esa conferencia es muy importante porque ella nos va a hablar de África para ese momento en que inicia la esclavitud de sus pobladores y que son extraídos hacia América, que estamos hablando de un periodo entre 1533 y 1810, que es cuando comienzan las independencias de América Latina. En este segundo momento, el tema de ella es para visibilizar África, ¿ve? Que África no es solamente un objeto, allí una especie de fuente de esclavos, ¿no? Sino que se trata de todo un continente, de una historia riquísima, milenaria, cómo había tantos reinos y tantas tribus, y cómo todas ellas van a ser afectadas por el comercio de los esclavos. Cómo algunos de los propios africanos se van a convertir ellos mismos en vendedores de esclavos para los portugueses y para los españoles. Y cómo está este gran comercio selecciona justamente la población joven, productiva, sana. Entonces van a despoblar África también.
y esa gran división que va a haber entre los que venden a sus propios hermanos africanos, ¿no? Y los que los defienden. Van a haber entonces también divisiones internas, pero en términos generales va a haber una enorme, un impacto muy fuerte y una destrucción de los reinos africanos por causa de esa esclavitud que genera América, ¿no? El descubrimiento de América, su colonización por especialmente por España, pues. Entonces eso sería el segundo tema, ¿no? África. El tercer tema, entonces, ella nos introduce a la idea de cómo esta población africana sobrevive en América esa esclavitud, esa experiencia tan denigrante, tan terrible, ¿no? Ella explica que básicamente lo logran a través de un sincretismo cultural, ¿no? Como a pesar de que en América ellos son considerados objetos, y aunque se les cristianiza y se les trata de asimilar a la cultura hispánica, esto se produce desde una identidad denigrada, pues la de los esclavos semihumanos, ¿no? Y cómo los esclavos africanos logran como traducir un poco de sus tradiciones religiosas y sus creencias convertidas al cristianismo, ¿no? Un poco disfrazadas, pues más o menos entremezcladas con el santoral católico, y que ellos producen sobre todo a través de su música un lenguaje propio de sus tradiciones africanas ya pues adaptadas y reinventadas en el Nuevo Mundo. Entonces es muy bonito, muy interesante y muy profundo cómo Diana Uribe nos enseña que es precisamente a través de esa música que los africanos en América, y ella pues va a explicar exactamente en Brasil, en Cuba, también en Estados Unidos y el Caribe, cómo son distintas tradiciones africanas en cada caso, pero todas ellas, como se les prohibía practicar sus cultos religiosos y sus tradiciones culturales, logran es a través de sus cantos y de su música una continuidad con sus tradiciones, claro, ya adaptadas al Nuevo Mundo y habiendo asimilado obviamente también la cultura hispánica y la religión cristiana. Así que ese es un tercer tema, la supervivencia y el sincretismo cultural de esas poblaciones africanas esclavizadas en América. Ella también habla cómo esa esclavitud en América es la más cruel de todas las experiencias de esclavitud conocidas en la historia universal, porque es la única que se va a dar por raza y de una manera permanente durante toda la vida de la persona, de su familia, y que incluso va a ser hereditaria a las generaciones de sus hijos y de sus nietos. Ella nos comunica y nos explica que la esclavitud, aunque se había dado ya anteriormente en la historia universal, casi siempre era una esclavitud para pagar alguna deuda o por haber sido conquistados, pero que esa esclavitud era para el individuo, ¿no? Para esas personas que habían sido conquistadas o la persona que está debiendo y no puede pagar una deuda, y que en el transcurso de la vida de ese esclavo puede incluso comprar su libertad. En el caso entonces de la esclavitud que estudiamos nosotros ahora para América, y en donde la ruta de Panamá destaca como una de las rutas más importantes en este comercio de esclavos, vamos a ver que se trata de una esclavitud la más perversa que hemos conocido en la historia de la humanidad. Ya al final de las conferencias, Diana Uribe nos va a hablar de cómo la ruta de Panamá va a tener ciclos de, digamos, de bonanza y otros ciclos en donde es abandonada, especialmente como vimos en la clase anterior, por los ataques de los piratas, que se convierte en una ruta peligrosa. Así que con esta historia entonces yo los introduzco a ese tema tan importante
de la esclavitud dentro del estudio de la ruta de Panamá, que es una ruta sobre todo comercial marítima. Ustedes se preguntarán, bueno, profesora, pero ¿por qué estamos estudiando nosotros la esclavitud de siglos XVI hasta principios del XIX, cuando nosotros estamos en este curso estudiando la historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos? Una pregunta pertinente. Y la respuesta es, mis queridos estudiantes, de que este periodo que estamos estudiando de la esclavitud asociada a la ruta de Panamá tiene mucho que ver con lo que vamos a ver posteriormente ya en el siglo XX, con la segregación racial en el Canal de Panamá, en donde nuevamente vamos a ver cómo ese racismo y esa segregación, que no solamente va a ser racial, sino laboral, también está asociada a la ruta de Panamá. Así que con esto los dejo. Por favor, las preguntas que tengan, las dudas, no dejen de comunicármelas por nuestro grupo de WhatsApp. Y así quedamos hasta nuestra próxima clase. Espero que la hayan disfrutado. Hasta pronto.